el caso del pequeño Hans. Introducción. El caso del pequeño Hans, registrado por Sigmund Freud en 1909, representa uno de los estudios más famosos en la cronología del psicoanálisis. Hans, un chico de 5 años, cultivó una fuerte fobia hacia los caballos, lo que causó inquietud en su familia. El padre del infante, un partidario de las teorías freudianas, exploró este miedo bajo las direcciones de Freud. Con estas investigaciones, Freud intentó evidenciar el impacto de los conflictos inconscientes en la conducta de los niños, resaltando particularmente el rol del complejo de Edipo. Este caso no solo facilitó un mayor entendimiento de las fobias y su vínculo con los anhelos y ansiedades suprimidos, sino también posibilitó una mayor comprensión de las fobias. Como objetivo del caso, el objetivo pues, principal de Sigmund Freud con el caso del pequeño Hans era respaldar y demostrar su teoría del desarrollo psicosexual, particularmente el complejo de Edipo. En el contexto histórico, nos dice que el caso de Hans, Juanito, fue presentado por Sigmund Freud en 1909 como parte de su trabajo sobre el psicoanálisis infantil. En esa época ya había establecido las bases de su teoría psicoanalítica, que incluía conceptos como el inconsciente, la represión, el complejo de Edipo y la importancia de la sexualidad infantil. El caso de Hans se convierte en un hito importante porque Freud utilizó este caso clínico para demostrar que las ideas psicoanalíticas, tales como el complejo de Edipo, podían ser observadas y comprendidas en los niños, quienes a pesar de su corta edad ya estaban sujetos a conflictos psíquicos complejos. Freud se interesó especialmente en el análisis de las fobias infantiles y el caso de Hans fue uno de los primeros en mostrar cómo un niño podía desarrollar un miedo irracional, en este caso hacia los caballos, que estaba relacionado con los conflictos emocionales inconscientes. Este caso también fue clave para Freud en cuanto a su comprensión del desarrollo infantil a través de la interpretación de los miedos y los sueños del niño. Freud pudo ilustrar cómo el desarrollo de la personalidad estaba relacionado con las experiencias tempranas, especialmente aquellas relacionadas con la figura paterna y las dinámicas familiares. El papel del padre de Hans era un seguidor del trabajo de Freud y tenía una relación cercana con Freud. Fue él quien buscó la ayuda de Freud, preocupado por los miedos de su hijo, y fue quien proporcionó muchos detalles sobre el niño. Esta colaboración fue crucial para que Freud pudiera realizar su análisis. En cuanto a los antecedentes, en los familiares nos dice que Hans vivía con su madre, su padre y su hermana. Su padre, como se mencionó, era un admirador del psicoanálisis y había estudiado las teorías de Freud. Esto proporcionó un contexto interesante para el caso, ya que el padre de Hans estaba bastante involucrado en la interpretación de los síntomas de su hijo, pero también era consciente de las ideas psicoanalíticas, lo que pudo haber influido en su enfoque hacia el tratamiento. Nos dice también, en cuanto a los familiares, que el niño de 5 años mostraba un comportamiento ansioso y temeroso desde una edad temprana, lo que preocupaba a su familia. En particular, sus miedos se manifestaban de manera más notable hacia los caballos. Es importante señalar que los miedos de Hans no surgieron de un evento específico relacionado con los caballos, sino que a través del análisis, Freud determinó que los caballos representaban una figura simbólica en la mente del niño. En cuanto a los antecedentes, bueno, en cuanto a los síntomas, Hans desarrolló una fobia a los caballos manifestado en un miedo irracional hacia estos animales, especialmente aquellos con bigotes que Freud interpretó como un símbolo de la figura del padre. El niño temía que los caballos lo atacaran, lo que Freud
interpretó como un temor proyectado hacia el padre, quien en la mente de Hans representaba una figura autoritaria y castradora. Eh, Adicional a los antecedentes de los síntomas, el temor hacia los caballos se transformó en un síntoma clave del complejo de Edipo. Freud observó que la fobia de Hans era manifestada de la ansiedad infantil frente al deseo sexual hacia la madre y el temor hacia el padre como figura de autoridad y rival. Los sucesos relevantes, no sé si eso está en la otra diapositiva o si lo digo yo de una vez acá, no sé si me puedas colaborar. Si quieres yo lo digo. O bueno, no sé, es que no sé qué vas a decir. No, sí, dale, dilo si algo yo complemento. Listo. Para complementar un poco sobre los síntomas, podemos ver que todo esto se manifestó, pues Hans sufría amenazas de su mamá diciéndole que si se seguía tocando, iba a llamar al doctor para que le cortara el hace pipí, ¿sí? Entonces, esto creó muchos más síntomas. Él también, cuando nació su hermana, también creó, sí, creó como ese, se me olvidó, despertó esos deseos de muerte porque creía que también estaba alejando a su madre. También es importante que mencionar que habían operado al pequeño Hans, sí, al pequeño Hans de las amígdalas y esto despertó características de miedo en él. También que cuando la madre regañaba a su hermanita, él relacionó estos gritos y el llanto de su hermanita con los ruidos que hacen los caballos. Todo esto creó en que lo manifestara en el sueño, que es cuando estaba soñando que el caballo tiraba de un carruaje y caía sobre él. Freud interpretó este sueño como una expresión del deseo inconsciente de Hans hacia la madre y al mismo tiempo del temor hacia el padre, a quien veía como figura castradora. Pues en un momento de la entrevista le preguntan al niño que si él quería que el papá muriera y él decía que sí para poder estar con su madre. Pues su madre muchas veces lo amenazó con abandonarlo, pero él no quería que su papá se fuera. ¿Sí? Eso pues en cuanto a los sucesos relevantes. No sé si van a completar algo más. En cuanto a la teoría metapsicológica, Freud se refiere a su modelo estructural de la mente que describe cómo las diferentes partes de la psique humana interactúan entre sí. Este modelo incluye el ello, el yo y el superello, que son instancias psíquicas que regulan las pulsaciones y los conflictos emocionales. Esto lo podemos ver en Hans, relacionado con conflictos inconscientes, pues él tenía, sí, un deseo inconsciente entre su deseo de ser amado por su madre y su miedo de ser rechazado también por ella. También pudimos ver represión en él, pues él reprimió mucho todos esos deseos de su madre, el abandono y todo lo que la madre lo amenazaba. Y pues sí, el miedo de ser rechazado por ella, lo que lo llevó a realizar, sí, a formar esa fobia hacia los caballos. Creo que ya. Listo. Básicamente el resultado que se consistió en el proceso de Hans es ayudar al niño a tomar las decisiones básicamente y pues que los conflictos inconscientes que se veían en el caso. Asimismo, pues los deseos reprimidos que tenía el niño y pues Freud, sí, utilizó técnicas como la interpretación de los sueños, el análisis de las asociaciones libres y la observación del comportamiento del niño. Básicamente a medida que en Hans fue entendido la naturaleza de su fobia y sus temores, comenzó en este caso a superar su miedo a partir pues de la fobia que tenía hacia los caballos y comenzó a superar ese miedo
de estos animales, que específicamente eran los caballos. Y pues básicamente lo que también reflejaba acá es que llegó a ser como una resolución parcial de que su complejo era el Edipo. Listo, para concluir en este caso, es una conclusión del caso. En resumen, el caso del Hans fue ejemplo fundamental para Freud del funcionamiento de la mente infantil, de cómo las fobias y los trastornos psicológicos se ven reflejados aquí. Pueden ser tratados mediante el psicoanálisis, que pues tiene una gran influencia que nos puede ayudar y complementar al caso. Demuestra asimismo relevancia del complejo del Edipo en el desarrollo de los conflictos emocionales, en este caso también trastornos psicológicos que hemos evidenciado en el caso, así como la importancia de las experiencias familiares que tenemos como allí los síntomas, que se refleja básicamente con el ámbito, en este caso, de las demás personas, no solo en el niño, sino también se ve reflejado cómo las demás personas o la familiar se complementa con el niño. Adicionalmente, pues vemos reflejados las experiencias como básicamente a temprana edad, que como la información de la personalidad, además como el análisis de la fobia del Hans, en este caso proporcionó un valioso deseo, por eso básicamente, bueno, se creó la fobia y como los temores inconscientes pueden manifestarse en los niños a través de los síntomas como las fobias, pues básicamente cómo se puede superar esto y básicamente que a raíz de algo se puede complementar allí, o sea, a raíz de algo y pues asimismo puedes tratarlo de relacionar con este caso con varias cosas para poderlo solucionar.